Profesor, buenos días. Soy el estudiante Edison García Cunias de la carrera Análisis de Sistemas, tercer ciclo. Y en esta oportunidad voy a desarrollar la actividad número 12 del curso de diseño base de datos. En la actividad número 12 nos pide realizar, acá nos dice, analice el siguiente caso. Nos dice, una clínica local a aperturar una nueva sede en la ciudad de Trujillo. En paralelo tiene otras sedes en las ciudades de Chiclayo, Chepén, Guadalupe y Tacna. La atención que brinda es a pacientes, a pacientes nacionales y extranjeros. En ese sentido, desea tener un registro y control exacto únicamente de sus pacientes atendidos, la nacionalidad de cada paciente y en qué sede fue registrado inicialmente. Se desea organizar la información por departamento, provincia, distrito. Es importante resaltar que existe un registro de las zonas norte, sur, este, oeste. 2. Al respecto a la sede, se desea almacenar información como el código de sede, el nombre de sede, el postal, el código zona, el dirección, teléfono, el email del contacto y el estado de sede. Al respecto a la zona, esta contiene información como zona, descripción y zona. Y nos dice crear la base de datos de clínica considerando las siguientes propiedades: la ubicación del archivo, el tamaño inicial y el tamaño máximo y la razón de incremento. Y nos permite nos dice para crear la tabla paciente considerando los siguientes campos: el código paciente, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, número de documento de edad, postal, código zona, la dirección, el teléfono, el mail, la foto, el estado del paciente. Todos estos atributos nos pide realizar en la tabla paciente, agregar a la tabla paciente. Bien, acá estamos en el SQL. Vamos a conectarnos. Y acá tengo ya la base de datos, lista para crear. Vamos. Bien, para ello vamos a activar la base de datos master. Ahí ya nos dice que se ha activado satisfactoriamente. Y para crear la base de datos, primero vamos a evaluar si existe una base de datos con el mismo nombre. Si existe esa base de datos con el mismo nombre, le enviamos este mensaje, un espacio y el nombre del servidor. Si existe, eliminamos esa base de datos, imprimimos el mensaje, se ha procedido a eliminar la base de datos, y luego ya creamos la base de datos, crear database BD clínica, nombre BD clínica, guión bajo dat, y el nombre del archivo, y el nombre donde va a ser, la dirección donde va a ser creada la base de datos BD clínica, es el nombre de, también el disco C, la carpeta ingeniería de requerimientos, tareas, y la carpeta database BD clínica vamos a crear el nombre de la base de datos BD clínica guión bajo punto dat mdf, y le damos el tamaño máximo. Y no, acá primero le damos primero le damos el tamaño, luego le damos el tamaño máximo y la razón de incremento. Igualmente, luego también el name igual BD clínica, acá primero BD clínica guión bajo dat, y acá el BD clínica guión bajo log, y el nombre del archivo donde va a ser creado, y el tamaño máximo y el incremento. Y imprimimos. Se ha procedido a crear la base de datos de clínica en el servidor SPAY 1 y el nombre del servidor. Seleccionamos para crear. Ejecutamos. Ahí nos dice se ha procedido a crear la base de datos de clínica en el servidor lacto-b5q27. Una vez creada la base, vamos a refrescar acá.
Acá tenemos la base de datos. Tablas, como vemos no tiene ninguna tabla. Ahora vamos a activar la base de datos. Use BD Clínica. Y ahí activamos la base de datos. Y acá este comando nos permite mostrar la ubicación de los ficheros de la base de datos. Ya vamos a crear las tablas. Primeramente vamos a crear la tabla nacionalidad. Como atributo tiene código nacionalidad, un varchar de 10 y la nacionalidad, un varchar de 100. Creamos la tabla. Windows comandos completados satisfactoriamente. Acá en tablas vamos a actualizar. Y ahí vemos ya la tabla nacionalidad con sus columnas que viene a ser acá esto y nacionalidad esto. Y ahora vamos a crear su llave primaria, alter table nacionalidad y agregamos pk como llave primaria, guión bajo, el nombre de la tabla y el atributo que va a ser el nombre de, va a ser la llave primaria. Acá está primary key con nacionalidad, que va a ser el nombre, va a ser la llave primaria. Seleccionamos y ejecutamos y ahí nos crea ya. Actualizamos y ahí ya como vemos ya la llave primaria nos marca como una llavecita. Ahora sí vamos a crear la tabla departamento. Igualmente, ahí tenemos los atributos, código departamento, nombre de departamento. Seleccionamos y ejecutamos y actualizamos. Ahí tenemos la tabla de departamento. Ahora vamos a crear su llave primaria. Alter table, el nombre de la tabla y agregamos pk como llave primaria, guión bajo, el nombre de la tabla, guión bajo y el atributo que va a ser la llave primaria. Seleccionamos, ejecutamos y se crea. Actualizamos y ahí ya tenemos la llave primaria. Asimismo creamos la tabla provincia, la tabla provincia, la tabla provincia. Seleccionamos y ahí nos crea la tabla provincia. Actualizamos. Ahí tenemos la tabla provincia. Vamos a definir su llave primaria que tenemos ya. Seleccionamos y ahí ya nos crea su llave primaria. Actualizamos y ahí ya nos aparece. Luego creamos la tabla distrito. Creamos la tabla distrito. Tabla distrito vamos a dar un código de 8 y su nombre de distrito vamos a dar 60. Nombre de distrito lo vamos a dar 60 nomás y ejecutamos. Y listo, ya nos creó. Y asimismo vamos a crear su llave primaria. Listo. Actualizamos. Y ahí ya tenemos la tabla distrito. Como vemos la tabla distrito. Bien, también vamos a crear la tabla sede. Creamos la tabla sede. Tenemos la tabla sede, sus atributos, código sede, nombre sede, el C postal, código de la zona, la dirección y el teléfono. Tenemos el email, el estado de la sede. Seleccionamos y se ha creado. Actualizamos y ya tenemos la tabla sede. Vamos a definir su llave primaria. Y ahí como vemos ya su llave primaria. Actualizamos y nos muestra su llave primaria. Y asimismo creamos la tabla zona. Con zona. Creamos la tabla zona. Y listo. Actualizamos. Vemos ya la tabla zona. Vamos a ver, esto va a ser la llave primaria. ¿Cómo lo definimos como llave primaria? Acá ya tenemos al table, zona, agregamos
pk, guión bajo, el nombre de la tabla, guión bajo y zona va a ser su llave primaria. Listo, actualizamos, ya nos muestra como llave primaria. Así mismo creamos la tabla. Asimismo creamos la tabla paciente. Listo, ya se creó la tabla paciente. Tenemos la tabla paciente. Y en la tabla de paciente ya hemos puesto todo lo que nos indicaba aquí para poner. Bien, tenemos copaciente, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, el código de nacionalidad, el nombre de documento de identidad, el C postal, el código zona, la dirección, el teléfono, el email, la foto y el estado del paciente. Bien, esta tabla ya está creado. Ahora vamos a definir la llave primaria en la tabla paciente. Seleccionamos y ejecutamos. Actualizamos. La tabla paciente. Tenemos ya su llave primaria. Bien, una vez terminado de crear las tablas y sus llaves primarias, ahora vamos a relacionar las tablas. Vamos a alter table, relacionar la tabla alter table paciente, alter table, la tabla paciente, agregamos FK como llave foránea, los foreign que vienen a ser los foreign key, y guión bajo la tabla, y el atributo que va a ser la llave foránea. Y es el foreign key, eso lo encontramos acá, que hace una referencia que eso está en la tabla nacionalidad. Listo, ya está. Ahora vamos a ver que con nacionalidad se va a volver como llave foránea. Bien, allá vemos la llave foránea, que es al contrario de la llave primaria. Bien, ahora vamos a realizar también otra llave foránea, que tenemos que la llave foránea, tenemos alter table paciente, que está relacionado con la tabla distrito. Y es por eso vamos a crear su llave foránea. Agregamos el FK-paciente y el C postal como llave foránea. Y tenemos que el C postal hace referencia que se encuentra en la tabla distrito. Ejecutamos. Vean, acá nos sale de un error. Bien, este error. Vamos a ejecutar nuevamente. Y nos marca el mismo error. Será porque el paciente.c postal foreign key FK paciente. Paciente C postal foreign key FK paciente. Defins. Bien. Vamos a marcar esto que nos sale error. A ver. El C postal. Tenemos paciente. Paciente. Distrito. El C postal en la tabla paciente, zona, un varchar de 10. Distrito.
Vamos a ver la tabla distrito. Créate distrito, ese postal varchar de 8. Ya, acá el C postal es varchar de 8 y, y el tipo de dato es 8. Es por eso que no encuentro esa relación porque no son iguales, o sea, no son iguales, por eso es que está marcando error. Ahora vamos a paciente, como acá vemos, C postal está un varchar de 10 y, y, y acá tenemos el C postal un varchar de 8. Como ahora vamos a eliminar esta tabla. Para eso utilizamos el comando drop y hemos eliminado esta tabla. Ahora sí, como el C postal es de 8, acá vamos a agregar 8, varchar de 8, el C postal es de 8. En la tabla de título el C postal está de 8 y acá también tenemos que ponerlo igual 8 para que se pueda relacionar. Ahora sí ya ponemos el comando create. Ahora sí ejecutamos. Bien, ahí ya nos ha creado nuevamente. Ahora sí ya vamos a ejecutar. Bien, ahora sí ya no nos marca error. Bien, ya eso ha sido el problema. Bien, continuamos. Creamos la tabla. En la tabla paciente también está relacionado con zona, el código de zona. Vamos a ejecutar. Bien, ahí se nos ha creado. Vamos a actualizar. Bien. Y acá tenemos la tabla distrito. Vamos a relacionar la tabla distrito con provincia. Y para ello vamos a la llave foránea. Agregamos la llave foránea distrito. La llave foránea alter table distrito y agregamos el FK, el nombre de la tabla distrito y el coprovincia que va a ser la llave foránea. Y eso acá nos dice foreign key. Hace referencia que se encuentra en la tabla provincia. Ejecutamos y ahí nos marca y ahí ya nos dice comandos completados satisfactoriamente. Bien, continuamos. Vamos a relacionar con alter table provincia, con departamento vamos a relacionar KFK-provincia, el código departamento, y el código departamento hace referencia a que se encuentra en la tabla departamento. Ejecutamos. Bien, como ahí vemos en tabla provincia. Vamos a ver como acá vemos ya el FK. Acá ya, como vemos ya primaria y el FK, la llave foránea por provincia. Ahora sí ya la sede, la tabla sede, tenemos la llave primaria. Ahora que le falta es la relación entre la sede y zona. Vamos a ver. Alter table sede, agregamos FK, el nombre de la sede y cuál va a ser la llave foránea.
La llave foránea, eso se encuentra en la tabla zona. Bien, vamos a ejecutar. Ahí nos marca. Listo. Acá vamos a actualizar. Acá, la tabla zona, no, la tabla sede, está bien. Vamos a ver la tabla sede. Como ahí vemos ya su llave foránea. FK, vemos FK, guión bajo sede, guión bajo code zona. Y acá como FK, esto viene a ser lo que está acá. Bien, una vez ya creado las tablas, con sus llaves primarias, llaves foráneas, todo, sus relaciones. Ahora que vamos a hacer un backup de la base de datos, y tengo el backup database de clínica, todo y el nombre donde vamos a crear el backup, el nombre de las carpetas, y este viene a ser el nombre de la base de datos, .back, y un guide de format, y seleccionamos. Bien, ahí ya se ha creado, el backup se ha creado, listo. Bien, eso ha sido todo, muchas gracias.